Un lindo y hermoso martes, estamos ya en el tercer día de la semana y bueno, hoy, como dice nuestro título de este día, más ministerio sabático. Pocas palabras, vamos a aprender, hermanos. En este día tenemos que aprender lo que aún el sábado no es que a veces todo el día tenemos la obligación de estar en la iglesia o estar en la iglesia todo el sábado. Pero hay obras de misericordia que podemos hacer. Y esto es precisamente lo que este día nos va a enseñar, hoy martes. Esos ministerios que hoy algunos, Dios les ha dado ese don y que pueden realizar en los hogares, aún en el día sábado. Y para esto, pues, estaré una vez más acompañado de nuestro querido y amigo compañero, el pastor Raúl Reyes. Pastor, gracias Pastor, por estar aquí. Gracias por la invitación, pastor. Es un privilegio trabajar Amén. con usted, trabajar para el Señor. Y un privilegio también, pastor, poder llegar a los hogares de tantos hermanos, hermanas, amigos que nos ven a través del canal o a través del Face o a través de otros medios que Dios ha puesto. Es un privilegio, pastor, poder ser de bendición a otros hermanos. Amén. Y interesante, pastor, y un privilegio poder que nosotros tenemos este pequeño manual que en otros lugares no lo tienen. En otros países no lo tienen porque es difícil comprarlo. Económicamente a veces no se puede. Y el único medio que tienen para poder alimentarse de la palabra es poder leer la escuela sabática, es nuestro canal. Por eso bendito el Señor, pastor, porque aún sigue abriendo puertas para que su palabra se siga predicando y siga llegando a aquellos rincones donde nosotros no podemos llegar. Yo creo, Raúl, voy a tomar un minutito, pero yo creo que esto que acaba de decir, a muchos, como sabemos, cada año este ministerio tiene unos días o una semana en la cual le llamamos el Teletón. Y gracias a que estos canales, como usted decía, muchos no tienen quizás este privilegio que tenemos en este país de poder conseguir estas lecciones, y que en otros lugares que no tienen la economía suficiente para comprar libros como lo tenemos acá, pero gracias a que en este Teletón podemos decir y agradecer a Dios, porque a los lugares donde no podemos entrar humanamente, físicamente, entramos así, a través de estos medios que muchos han hecho posible que este canal siga dando estos mensajes que a veces duros, pero importantes para la vida espiritual. Entonces, creo que en esta hora que tenemos también de todos los días de estar dando estos estudios como la iglesia en el estudio, pues es algo en la cual a muchos les beneficia, cuando menos para anotar, para sacar puntos en los cuales pueden llevar a su iglesia y compartir con los hermanos de lo que cada lección de cada día nos está diciendo. Así es de que gracias a muchos, a miles y cientos de personas que están haciendo posible que este canal siga con vida, siga llevando estos mensajes que hoy en día el Señor nos pide. Así es que sin más, Pastor Raúl, vamos a la oración. A orar. Vamos a pedirle al Señor y pues vamos a invitar a los que nos ven, que nos acompañen a tener esta oración. Señor y amante Padre, agradecemos plenamente, Padre, por tus lindas bondades y por tus bendiciones. Por eso, Padre, rogamos que esta palabra que hoy tenemos sea para una bendición personal e individual y una bendición, Padre, que el día de mañana
podamos compartir para con otros. Quédate, Señor, con nosotros y bendice a los oyentes. Bendice, Padre, a aquellos que a través de la televisión o de este canal y de todos los medios en los cuales nos ven, Señor, Sí, Señor. que seas tú quien los dirija para llevarlos a la verdad. Te rogamos esto y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Interesante, pastor, sí, lo que usted dijo hace rato acerca de nuestro canal, de los hermanos que aportan para que este canal siga en pie. ¿Sabe, pastor, que Dios es bueno? La vez que me tocó viajar a México, pudimos ver el sermón del pastor Gambetta, pudimos ver la escuela sabática a través de la televisión. Y gracias a las donaciones que los hermanos hacen, mucha gente que hay en los lugares remotos, pastor, pueblos apartados de la ciudad, pueden estudiar el mensaje, pueden llevar el mensaje, pueden estudiar la escuela sabática. Por eso digo que el ministerio de Jesús sigue adelante. Sigue adelante. Dice más ministerios sabáticos. Interesante. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 34. Marcos 1, 29 al 34 dice: y enseguida, saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. De Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y le dijeron luego de ella. Entonces vino él y tomándola de la mano, la levantó y al instante le dejó la fiebre y ella le servía. Versículo 32. A la caída de la tarde, cuando el sol se puso, le trajeron a todos los enfermos y a los endemoniados. Y es por ahí, pastor, donde muchos se equivocan y piensan que no se pueden hacer buenas obras en sábado. Ciertas actividades. Y como usted dijo antes de empezar, pastor, hace ratito, que en la iglesia no estar todo el día metidos en la iglesia, sentados en la iglesia. A veces pensamos que ir a la iglesia, estar todo el día está ahí en la iglesia. No, hay una actividad, hay una obra que hacer fuera de la iglesia. Podemos visitar al enfermo, podemos ir al hospital, podemos visitar al hermano que no puede venir a la iglesia, podemos ir a dar la Santa Cena al hermano que no puede venir por cuestiones de enfermedad, podemos visitar al que no vino, podemos incluso salir a dar material bíblico, a tocar puertas a la calle o ir a la tienda. Hay muchas cosas que hacer, dice. Por eso cuando llegó a la noche, dice, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Versículo 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Vimos, pastor, cómo era el amor y la misericordia del Señor hacia los enfermos. Versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Interesante, pastor, por la lección de hoy, dice. Más ministerio sabático. Después del asombroso servicio religioso en la sinagoga, Jesús se retira con su pequeño grupo de discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, al hogar de Pedro, evidentemente para dedicar el resto del sábado a una comida amistosa y a la confraternidad. Pero una nota de preocupación sobrevuela la escena.
La suegra de Pedro estaba enferma y afebrada, lo que en ese tiempo significaba solo dos opciones: recuperarse o morir. Ellos le hablaban a Jesús de la enfermedad y Jesús toma la suegra de Pedro de la mano y la pone en pie. Ella inmediatamente comienza a tener las necesidades de ellos, atenderles. Lo que me impacta y se me hace muy interesante, pastor, que al sanar les empezó a servir. Cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, pastor, yo creo que todos queremos y tenemos ese deseo de servirle. Pero hoy día, ¿cuántos y cuántos no escuchamos el llamado de Dios? Incluso, pastor, dentro de nuestras propias iglesias, a veces pensamos que ir a escuchar el sermón y quedarse en la iglesia platicando con los hermanos, charlar o hacer preguntas acerca del tema, o qué te pareció el tema, piensa que eso es más que suficiente. No, hay una obra que hacer afuera. Cristo Jesús nos dejó bastante ejemplo. Hay una obra que hacer afuera después del sermón. Hay gente que necesita que se les predique el Evangelio. Hay gente que necesita que se les hable de Cristo Jesús. Hay gente que necesita que le mostremos el camino. La verdad, pastor, que aquí un ministerio más dentro de lo que es la enseñanza del Señor en sábado. Nosotros sabemos cómo estaban los judíos en ese tiempo, qué le hacían sentir a aquellos hombres de Dios, que el sábado estaba pero muy comprimido en el aspecto de salir, caminar. La verdad es de que vemos que el Señor Jesús en el mismo sábado nos está enseñando cómo podemos levantar en sí el ánimo de aquellos que creen que el sábado es de restricciones. Y no, el sábado la verdad es que entendemos que es un día de Dios y que ese día los que conocemos el sábado tenemos tanto el permiso de Dios para hacer esta obra que el Señor Jesús hizo en ese momento. Porque no tan solo, una vez, Marcos nos está marcando realmente lo que el caminar que fue de Cristo, y en el cual vimos que ya en el capítulo 1 primero marca cómo los demonios en el día sábado en la misma sinagoga entra aquel hombre y que buscando quizás la liberación, pero después de este evento la gente tanto se dio cuenta del poder que tenía el Señor Jesús, cómo el Espíritu de Dios lo conducía. Salió de ahí y se fue con Pedro, se fue a la casa de su suegra, de Pedro. Y allá no llegaron en el sábado aquellos que quizás sintieron la necesidad de llevarle sus enfermos. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos, tenían miedo a los rabinos, tenían temor de que en sábado sus seres queridos fueran curados, sanados. Y por eso no los llevaron en el día sábado. Por eso Marcos nos marca que cuando el sol se ocultó, entonces vinieron, como que estaban esperando y deseando que el sol ya se escondiera, porque era en sábado y querían ver sanos a sus hijos, aún hasta endemoniados tenían, y tuvieron miedo de que en el día sábado llevarlos. Y pueda ser así, de que hoy de la misma manera, ay, en sábado no, en sábado esto no, en sábado esto no, en sábado esto tampoco. Entonces, si no lo haces entre semana, ¿cómo lo vas a hacer en unas horas? Y la verdad es de lo que podemos hacer en sábado es el bien, el beneficio para otros, no para ti personalmente,
pero hazle un bien a otros en el día sábado y no nomás el sábado. Hay que hacerle bien toda la semana. Pero si tú sabes de alguien que está enfermo y tú tienes el don para darle un remedio, para ir a hacerle un tratamiento, ve en sábado, no te preocupes. Quizás vas al servicio en la mañana, pero saliendo del servicio ve preparado con lo que tú piensas hacerle a aquel que tú sabes que está enfermo. Y ve y dale el tratamiento, ayúdale a levantarse, ora con él en su casa, allí hazle el servicio, allí llévale lo que escuchaste en la mañana, la escuela sabática, el sermón, y después empiezas a trabajar. Oye, qué labor en realidad, cuando en realidad sentimos que es un don que Dios nos ha dado, hay que hacerlo. Amén. Pero muchos prefieren mejor quedarse en la iglesia y estar platicando hasta de cosas que ni les beneficia espiritualmente, y quizás hasta estén hablando de cosas que Dios en realidad no quiere que en el día sábado estemos haciendo comentarios. Bueno, quiero darte estas notitas que tenemos en el Ministerio de Curación, pero en la lección hay una que me gustaría antes de ir a las notas. Hay una que allí nos habla del deseado de todas las gentes, y dice ella: Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Y era muy avanzada la noche, cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación, y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Wow. Vemos que en verdad descanso nuestro Señor no lo tuvo. El poco tiempo que dormitaba, no había quien lo buscara, porque había una necesidad de enfermedad, de dolor, que ya el espíritu, que ellos sabían que era un espíritu malo, estaba dentro de uno de sus hijos. Buscaban al Señor y el Señor no reposaba, pero sí había un momento que el Señor tomaba para hablar con su Padre. Y bueno, así es como ahora vamos a ir a este libro, El Ministerio de Curación, en la página 19. Ella nos dice con rapidez cuando la noticia hizo Jesús este milagro en sábado, y por temor a los rabinos, vean, el pueblo no se atrevió a acudir en busca de curación hasta después de la puesta del sol. ¿A qué le tenían miedo? A los rabinos, a los pastores, a los sacerdotes de ese tiempo. Entonces, de sus casas, talleres y mercados, los vecinos de la población se dirigieron presurosos a la humilde morada que albergaba a Jesús. Sabían a dónde estaba y lo necesitaban, pero como era el día sábado, no vayan a saber los pastores, no vayan a saber los rabinos de que estamos yendo en las horas del sábado y entonces nos borren de la iglesia. Los enfermos eran traídos en camillas, otros venían apoyándose en bordones o sostenidos por brazos amigos, llegaban tambaleantes a la presencia del Salvador. Ahora sí, el sábado se acabó, ahora sí queremos la curación. Jesús no los rechazó tampoco, no les dijo: ¿y por qué no viniste hace unas 2 horas atrás? ¿O por qué no viniste hace 1 hora atrás? ¿Por qué tenías que venir a estas horas? No, Jesús los esperó porque Él sabía por dónde estaba pasando su pueblo y cómo los dirigentes estaban haciendo con ese pueblo, engañándoles y ya dándoles a entender que el sábado no se podía ni siquiera dar unos cuantos pasos más de los que ellos habían marcado. Pero miren esta otra cita que nos dice allí el libro de
o más bien es un libro Bible hecho, ¿verdad? Que se escribió el 15 de abril de 1892, pensé que era uno. Dice, la comisión del Salvador a su pueblo es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Oh, cuán penosamente se ha descuidado esta obra. Y sin embargo, el mundo hambriento perece por falta del pan de vida. Que cada uno se entregue a Dios, acepte la dádiva celestial del Espíritu Santo y salga a anunciar a los que están en tinieblas el amor y el sacrificio del Salvador para que no perezcan, sino que tengan vida eterna. Y leo esta última ya de carrerita. Debemos reconocer su gracia, como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelemos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. O sea, mis hermanos, aprovechemos estos dones que Dios nos ha dado. Y si tú tienes el don de curación, el don de ser un médico misionero, aprovéchalo. Dale ese momento para que abras el corazón de estas almas y entonces ellos, con gratitud, vengan a conocer lo que tú ya conoces. Por eso, mi hermano, te invito ahora a ti, que tú conoces, que tú sabes y aún que entiendes los dones del Señor, que si en sábado tú puedes hacer este ministerio en el cual el Señor te ha entregado, ve en sábado y haz no tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Y tú que la recibes, abre tu corazón para que vengas al conocimiento de esta verdad, de la palabra de Dios y de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y muchas, pero muchas bendiciones.